Buenas noches. Bienvenidos al simposio Construcción Sostenible, una respuesta al cambio climático, organizado por la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente del Colegio de Ingenieros Civiles, con la colaboración de la Comisión del Profesional Joven, también del SIC, y la Comisión de Cambio Climático del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Durante esta semana presentaremos una serie de expositores sobre trabajos de graduación de diversas universidades públicas y privadas en el campo de la ingeniería y de la arquitectura. Les invitamos a acompañarnos. Como parte de la apertura de este simposio, tenemos el día de hoy como invitados al ingeniero Gerardo Castillo Rojas, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual nos dará unas palabras. Adelante, don Gerardo. Bueno, muy buenas tardes a la ingeniera Daniela Segura, representante de la Comisión de Profesional Joven, que a pesar de que es el ingeniero Carlos Castro, el principal aquí, coordinador de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente, pero primero las damas, ¿verdad? Para hacerlo un poquito con la informalidad de que primero las damas. Es un gusto para mí como presidente del Colegio de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Civiles participar de este simposio para iniciar con unas palabras, con una motivación, diciendo que todos los que colaboran con nosotros en las comisiones del Colegio de Ingenieros Civiles lo hacen ad honorem por el espíritu que tienen de participar, de colaborar. También no nos tuvo a acompañar el arquitecto Pablo Mora de la Comisión de Cambio Climático del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, pero ya va a participar también bastante en el programa. Está el Colegio de Arquitectos, porque debe decirse que esta es una tarea conjunta de ingenieros y arquitectos en este caso, y los ingenieros civiles que somos los que junto con los arquitectos planeamos, concebimos y somos los promotores de los proyectos. Después las otras ingenierías, por supuesto, pero en este enfoque, digamos que son accesorias. Como palabras de inicio, deberíamos decir que desde la prehistoria ha sido necesaria la arquitectura y la ingeniería, desde que hace 4 millones de años que los homínidos primeros andan por este planeta hasta hace unos 5.500 años que empieza la historia. Ya desde esa prehistoria ya es necesario resolver problemas. Entonces, para eso hemos sido estas profesiones primigenias y muy relevantes en el desarrollo de la humanidad. La historia, 5.500 años, desde la Mesopotamia, allá los sumerios que hicieron su primera escritura cuneiforme y fueron capaces de dejar huella gráfica de lo que era su mundo. Desde ahí medimos la historia. De eso hace ese monto de años. Pero en los últimos 250 años, más o menos del 1750 para acá, con la Revolución Industrial, 250 años nada más, que representan apenas el 5% de ese periodo de la historia del hombre, de ahí ha pasado lo que ha pasado, ¿verdad? Ustedes son testigos y todos hemos visto cómo el hombre en 250 años prácticamente ha depredado este planeta, ¿verdad? Ha pasado una situación a raíz de la revolución industrial y de la explotación sin ningún tipo de medida de lo que son los recursos naturales y del propio planeta, que nos ha derivado en circunstancias que son límites ya, podríamos decirlas, porque lo del cambio climático y las circunstancias que estamos viendo ahorita, que son una realidad, no son un invento ni una proyección, no, son una realidad que tenemos. Yo particularmente, que soy ingeniero civil, he visto desde que diseñábamos las ecuaciones de hidrología hasta ahora, la lluvia ha cambiado de manera increíble. Entonces, como reflexión, nos corresponde a los ingenieros y los arquitectos una responsabilidad enorme por ejercer nuestra profesión, nuestra especialidad, con un sentido nuevo, urgente de los últimos años, y que estas comisiones,
la Comisión de Sostenibilidad de Ambiente del SIC, la Comisión de Profesional Joven del Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Cambio Climático del Colegio de Arquitectos, les corresponde esa responsabilidad de llevar adelante un enfoque agresivo, claro, preciso, de que tenemos que ejercer nuestras profesiones con ese criterio de respeto por el ambiente, de entender que no es que tenemos que ser depredadores del planeta ni del ambiente, sino que tenemos y podemos convivir en proyectos seguros en el rango de costos, pero sobre todo que sean amigables con el ambiente. Viendo yo el programa de este simposio, veo que hay muchísima gente joven y eso me agrada mucho porque ya yo por mis años de ejercicio, ya uno va haciendo filosofía y reflexionando a esas alturas de que tiene que ir pasando la estafeta. Entonces, para mí es de mucho placer darme cuenta que los chicos que vienen atrás, que todos los veo jóvenes, tienen esa conciencia y tienen esa responsabilidad bien clara de lo que significa. Además, tengamos en cuenta que Costa Rica se ha vuelto un país prominente en el mundo por llevar adelante estas banderas. Entonces, con mucho gusto para el Colegio de Ingenieros Civiles, en nombre de la Junta Directiva y de todos los colegas, y el saludo para los arquitectos también, a los colegas arquitectos, es de mucho placer ver el interés de estas comisiones en tocar estos temas y ser el brazo armado nuestro, que ellos adhonoren e impulsan esto y crean esa conciencia. No quito más tiempo, más que invitarlos y motivarlos a seguir por este camino y un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Gerardo Castillo por sus palabras. A continuación, seguimos con el programa y ahora nos dará unas palabras la ingeniera Daniela Segura, representante de la Comisión de Profesional Joven del Colegio de Ingenieros Civiles. Adelante, Daniela. Buenas noches a todos. Primeramente, es un gusto para nosotros como parte de la Comisión de Profesional Joven poder apoyar a la Comisión de Sostenibilidad en este segundo año. Hemos visto el crecimiento, el interés por parte de los expositores. Ha sido un crecimiento exponencial y eso nos agrada muchísimo y nos motiva a seguir apoyando y seguir trabajando en conjunto, porque de eso se trata las carreras de ingeniería y de arquitectura, que no somos carreras individuales, sino que debemos trabajar en conjunto para poder buscar el bienestar de este planeta, ¿verdad? Porque no solamente es de nosotros como individuos, sino somos un conjunto. Y por eso también el tema de la sostenibilidad creemos que es fundamental poderlo inculcar y poder generar investigaciones, porque de eso se trata este espacio, generar investigaciones en torno a este tema y también tener en cuenta que la sostenibilidad toma en cuenta no solamente el ser humano, sino también generar esa empatía, ¿verdad? Con otras especies, esa empatía también entre seres humanos, también con la igualdad, porque también uno de los temas en tema de sostenibilidad es la parte económica, que ahí también se ve envuelto. Entonces, creemos que es un espacio sumamente valioso, esperamos que lo aprovechen, tanto los expositores como quienes estamos acá recibiendo todo este conocimiento, y los invitamos a que sigan participando para las próximas ediciones. Y bueno, sin más, muchísimas gracias. Y de parte de la Comisión de Profesional Joven, de todos mis compañeros, la coordinadora, estamos muy agradecidos de formar parte de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la ingeniera Daniela Segura por sus palabras. Y seguidamente tenemos las palabras del ingeniero Carlos Castro Campos, coordinador de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente. Adelante, don Carlos. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias a todos. Gracias a don Gerardo, gracias a Daniela. Y bueno, a Pablo, de parte de arquitectos, que no pudo acompañarnos el día de hoy, pero que sabemos que va a estar presente los demás días la comisión. Es un gusto para la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente del Colegio de Ingenieros Civiles estar promoviendo este evento por segundo año consecutivo. Por segundo año consecutivo, con la enorme ayuda de la Comisión de Profesional Joven, ¿verdad? Que es cofundadora de este evento. Y ahora pues decidimos empezar a trabajar de manera multidisciplinaria y traer a la Comisión de Cambio Climático de Arquitectos. Y es que la sostenibilidad es eso, es un enfoque multidisciplinario por antonomasia. Ahora no hay manera de enfocar
un desarrollo verdaderamente sostenible sin involucrar a los diferentes actores que tenemos. Actores políticos, actores sociales, actores ecológicos y actores económicos y culturales y en todas las ramas que podamos. De manera que hemos estado promoviendo y creciendo cada vez más con este evento y queremos que siga así. Empezamos el año anterior con 6, 7 ponencias. El día de hoy tenemos durante toda la semana más de 20 y resto, ¿verdad? Y tenemos un par de charlas magistrales muy interesantes. Y bueno, queremos que esto sea la punta de lanza, ¿verdad? Y que cada vez vayamos creciendo más. Les invitamos a estar presentes los días que ustedes gusten. Ojalá puedan acompañarnos toda la semana. Ojalá puedan hacernos comentarios. Ojalá puedan hacernos preguntas. Ojalá esto mueva a otros profesionales o algunos estudiantes o profesores en general a hacer más investigación, como decía Daniela. Algunos profesionales me han contactado y me han dicho, mira, pero no vemos este tema o no vemos este otro. Y bueno, parte de lo que les hemos dicho es exacto, queremos empezar a ver, empezar a mostrar lo que la academia ha hecho y mover ese gusanito para nuevos temas, para innovación, para investigación y para esa actualización profesional que requerimos. De mi parte es un gusto estar acá y presentar o dar la bienvenida de parte de mis compañeros de comisión y de parte de las otras 2 comisiones. Espero que sea del mayor provecho posible el día de hoy y todos los demás días de esta semana y agradecerles muchísimo su presencia y su participación. Muy buenas noches. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Castro por sus palabras. Daremos inicio con la serie de conferencias que tenemos programadas para el día de hoy. Recordarles que este simposio está siendo grabado y lo podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Por otra parte, si alguna persona desea realizar alguna consulta a los panelistas, puede escribir al correo que se les estará colocando en el chat para transmitirlas a cada uno de ellos. Iniciamos con nuestra primera panelista de esta noche, la señorita Melissa Jiménez Villalobos de la Escuela de Arquitectura, Universidad de Costa Rica, con la charla Simulación de condiciones climáticas aplicadas al diseño de un edificio vertical en Romoser, San José, Costa Rica. Sin más, le damos la palabra a Melissa Jiménez para que inicie su conferencia. Buenas noches. Nada más me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, es correcto. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos y todas. Yo les voy a presentar mi proyecto final de graduación para optar por el grado de licenciatura de arquitectura en la Universidad de Costa Rica. Como dijeron anteriormente, se titula Simulación de condiciones climáticas aplicados al diseño de un edificio vertical en Romoser, San José, Costa Rica. Debido al crecimiento de zonas urbanas en Costa Rica en los últimos años, como se ven en las imágenes, una comparación entre 1990 y 2016, respectivamente en la zona de la GAM, se dio un crecimiento exponencial en estos últimos años, que nos dio como pistas de por dónde enfocar este proyecto final de graduación. Paralelamente, el Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica proyectó que para el año 2050 la temperatura de la GAM va a aumentar 4 grados centígrados, la escorrentía va a tener una disminución de un 10% y la precipitación va a tener una disminución de un 5%. Esto debido a un efecto llamado isla de calor urbano, el cual se basa en la acumulación de calor en las ciudades debido al aumento de superficies no permeables, como por ejemplo las calles, los edificios, elementos que emiten calor como las luces, los carros, el uso de aires acondicionados y demás. Esto haciendo que las zonas de las ciudades aumenten el calor y aumenten la temperatura hasta llegar a 4 grados más de zonas aledañas a donde sí puede haber elementos que absorben calor como vegetación. Por lo tanto, el objetivo general del proyecto fue analizar los efectos de las construcciones verticales en la condición climática urbana del sector de Romoser
con el fin de aplicar los resultados a un ejercicio de diseño arquitectónico. Se basó en 4 etapas. La primera fue registrar, luego delimitar, simular y diseñar. La primera etapa se basó en registrar datos y delimitar la zona, y aquí quiero responder la pregunta de por qué Romer. Romer, después de un mapeo y un inventario de construcciones verticales en Costa Rica, fue la zona en donde están la mayor cantidad de construcciones verticales, con un total de 30, de 94 en el país. Luego de tener el sitio delimitado, se realizó un mapeo de todas las construcciones que hay en la zona y se encontraron aproximadamente 15 construcciones, ya realizadas en sitio, 6 proyectadas para los próximos años, en un total de 26 construcciones propuestas y ya realizadas en sitio. Con estos datos se hizo un estimado cómo podría ser ese escenario en el 2050 de crecimiento de construcciones verticales en la zona. Y tomando estos promedios y estos datos, se hizo un escenario de que para el 2050 en esta zona podría llegar a tener 85 torres aproximadamente. Esto, unido a las proyecciones del GIEF, en donde dice que va a aumentar 4 grados la temperatura, se hizo un escenario tomando la temperatura más alta que hubo en el año 2019 y se aumentó a 4 grados, teniendo una temperatura para el 2050 máxima de 36 grados, que puede ser la temperatura que podemos sentir en Guanacaste, por ejemplo. Luego, en la segunda etapa, se empezó a analizar el sitio como tal. Se delimitó una zona mucho más compacta para poder simular y generar escenarios y empezar a generar resultados por medio de la simulación. Se delimitó esta zona marcada en rojo, la cual es la que tiene mayor cantidad de construcciones verticales. De hecho, están alrededor de los parques del Café, el Parque del Perú. Tiene un aro que lo rodea con una calle principal, una zona de uso mixto y una zona comercial, y una vista muy predominante al Estadio Nacional, por lo cual se proyecta que esta zona va a seguir creciendo en los próximos años. Una vez que se delimitó esa zona, se llevó a un escenario crítico, cómo podía ser este pedacito que se delimitó para el año 2050. Entonces, por medio de un método de proporción, se hizo una proyección de crecimiento vertical para obtener un escenario de construcciones máximas de cómo este espacio podría ser, cómo podría crecer en densidad por medio de construcciones verticales. Una vez que se tuvo estos dos escenarios, se llevó a la simulación, pero primero se delimitaron las constantes y variables que iban a delimitar esta simulación. Las constantes son los elementos del entorno y del contexto que nosotros no podemos modificar, y es lo que a nosotros más bien nos tenemos que adaptar. Y en estas constantes se delimitaron 4. La temperatura del aire, la radiación reflejada, la velocidad de dirección del viento y la humedad relativa. Y las variables, que fueron las acciones que nosotros como diseñadores podemos modificar en los edificios y que podemos variar. Entonces, en esto se delimitaron 7 variables: la relación alto y ancho, orientación, degradación del eje Z, materialidad, porosidad, forma y edificios y vegetación como albergues. Seguidamente se llevó a la parte de simulación. En este caso se utilizó el software NDMET y se realizaron aproximadamente 16 simulaciones. Se obtuvieron 48 resultados para esta zona delimitada anteriormente. Voy a hablar de ciertos resultados importantes que dieron conclusiones bastante interesantes. La primera fue la temperatura del aire. Aquí podemos ver los dos escenarios ya luego en los resultados de las simulaciones. En la parte superior se encuentra el escenario del 2019 y en la parte posterior el escenario 2050. Y se ve como la temperatura con esta densificación de edificios aumentó un promedio aproximado de 10.68%. La velocidad del viento, por ende, disminuyó aproximadamente un 50%, ya que esta densidad de edificios provocaron
la disminución del flujo del viento, ya que se convierten estos edificios como barreras. La radiación reflejada, que es la radiación que reflejan las superficies como edificios, calles y demás, aumentó un promedio de un 127.8%. Y después de estos resultados, ¿qué demuestra? Demuestra que efectivamente el aumento de construcciones verticales provoca el efecto isla de calor urbano. Por lo tanto, luego de tener estos resultados, se llevó al análisis de variables independientes, las variables que ahora les comenté, que es lo que nosotros como diseñadores podemos modificar en los diseños, qué resultados tienen en el contexto urbano. Entonces se realizaron diferentes simulaciones. En este caso, esta fue una simulación de un túnel de viento para analizar la forma, cómo influye la forma del edificio en el viento. Entonces, el resultado final fue que efectivamente las formas mucho más curviadas, o que tienen esquinas más curviadas, son más eficientes, ya que el viento abraza este elemento y la sombra de viento, que serían los elementos que están encerrados en un círculo celeste. La sombra de viento es un efecto que se da cuando el viento abraza el elemento y choca con la superficie y choca con el edificio generando remolinos. Esos elementos, o sea, esas zonas son bastante inconfortables y lo ideal es disminuirlas lo más que se pueda. Por lo tanto, las formas curvas son mucho más eficientes. También se realizaron simulaciones, qué pasa si el edificio es poroso o no, y efectivamente al incorporar porosidad en los edificios, estos dejan de ser barreras y el viento puede atravesarlos, aumentando su velocidad. La temperatura del aire también se analizó de qué pasa si los edificios están separados entre sí. Lo que pasa con la radiación es que, por ejemplo, en un campo abierto, esta radiación pega con la superficie y puede rebotar hacia la parte superior sin tener ningún obstáculo. En el momento en que hay dos edificios, esta radiación que ingresa a este espacio en medio de los edificios, si no tiene campo para salir, se acumula y los materiales lo absorben y nosotros como usuarios del espacio urbano lo vamos a sentir, provocando el aumento de la temperatura en las ciudades. Entonces, según las simulaciones, es indispensable tener una distancia de 2/3 la altura de los edificios para que sea mucho más eficiente esta salida de radiación y así poder disminuir la temperatura del aire. La radiación reflejada y la temperatura del aire también se ve muy reflejada en el uso de los materiales. Esto porque los materiales pueden delimitar si las superficies absorben o más bien reflejan el calor. Después de estas simulaciones se observa que el albedo, que es la propiedad de los materiales para reflejar el calor, es indispensable que sea mayor a 0.75. Entre más arriba del 0.75 esté, es mucho más eficiente, ya que refleja mucho más el calor y la superficie no se calienta tanto, lo cual provoca que el espacio urbano alrededor de los edificios no absorba y el usuario no sienta el calor. En la velocidad del viento también se demostró que al tener edificios traslapados entre sí, el flujo es mucho más constante. Entonces, lo ideal, por ejemplo, en estas simulaciones se demostró que si no hay edificios al frente de otros, sino generando como estos flujos, las sombras de viento también son mucho más pequeñas. En el caso de la temperatura del aire, y yo creo que esto es como la idea siempre mucho más común, que es el uso de la vegetación. Efectivamente así lo es, ya que la vegetación funciona como un aire acondicionado natural. Entonces se puede ver cómo disminuye la temperatura solo en la zona donde hay vegetación, que sería en medio de estos dos edificios, alrededor donde no hay. Luego de tener estas distintas simulaciones y resultados, se tuvieron estos 8 resultados más eficientes, los cuales luego se trasladaron al diseño de un edificio. Entonces, los resultados más eficientes, según las simulaciones, fue la porosidad del edificio o la periodicidad inferior,
la sustracción superior y lateral con arborización, vegetación peatonal, la distancia entre edificios de 2/3 la altura, un albedo superior a 0.75, la fachada corta en dirección al viento, el cilindro, forma en cilindro de esquinas curviadas y edificios traslapados. Luego de estos resultados se llevó al diseño de un espacio urbano. Entonces empezaron a aplicar los resultados que hablé anteriormente, como, bueno, a dónde o no deberían de haber edificios para cumplir con estas reglas de que no hayan edificios uno al frente del otro. El perfil urbano se diseñó de tal manera que el viento abrazara todo este espacio y no llegara a tener barreras que devolvieran y generaran la disminución de la velocidad del viento. Y separaron los edificios con retiros que lograran tener una distancia mínima de 2/3 la altura. El albedo de los materiales conceptualmente se basó en materiales que tuvieran un albedo de 0.75, y teniendo el escenario 2019, luego el escenario 2050, se obtuvo un nuevo sistema urbano, que sería este nuevo escenario que podemos ver acá. Esta es una imagen de cómo se vería el nuevo escenario diseñado. Y esta es otra imagen conceptual. Una vez que se realizó este diseño, se llevó a la comprobación para ver si verdaderamente aplicando estas pautas de diseño disminuía o mejoraba las condiciones urbanas. Entonces se llevó a la comparación del escenario crítico 2050 y el escenario creado, diseñado con estas variables. En el caso de la temperatura del aire, se vio una disminución de un 8%, que más o menos era 2 a 3 grados centígrados. La velocidad del viento pudo aumentar un 160%. La radiación reflejada disminuyó un 45%. Y por ende se llevaron también las variables al diseño de un edificio vertical a nivel conceptual. Para delimitar la zona donde se iba a diseñar este edificio, se tomaron las 4 zonas más críticas que hay ahorita, que estas son las zonas donde hay más edificios verticales actualmente, y se eligió la zona 1. La zona 1 es la cuadra donde está el edificio Cubo y el edificio Tribeca. En este caso se colocó un edificio en forma de cilindro, cual era la forma mucho más eficiente, y se le colocó de manera tal que quedara traslapada con estos 2 edificios ya existentes. Se realizó un diseño urbano también en el espacio que quedaba en medio de los edificios para aumentar esta vegetación en el espacio, y se realizaron diferentes pasos para diseñar este edificio. Primero, aplicar la forma de cilindro, la cual era la más eficiente. Se tomaron distintos niveles, en este caso 26, se separaron unos niveles más que otros en la parte superior y uno en el medio y otro en la parte inferior y superior, para generar un edificio mucho más permeable. Luego se diseñó una estructura y se realizó un movimiento de pisos que ahorita voy a explicar con más detalle. También se incorporaron parasoles verticales para mejorar el confort interno también del edificio. Y se utilizó un aditivo en los materiales que se llama dióxido de titanio, que de hecho es el que usan, por ejemplo, en los bloqueadores, el cual tiene un albedo de 0.95 y se ha utilizado en diferentes proyectos, y se utilizan aditivos como concreto, acero, vidrio y demás para bajar más bien aumentar la capacidad de reflejar el calor de los materiales. También se incorporó vegetación en el diseño del edificio. Y luego de aplicar todos estos parámetros, se llegó a tener como resultado un edificio de esta forma. Asimismo, al tener una forma circular, se hizo como un túnel chimenea en el centro, el cual iba a mejorar el confort interno del edificio para sacar ese aire caliente. El edificio, al ser permeable y tener estos espacios, esta ventilación cruzada, mejoraba también los espacios internos, y también mejoraba la ventilación del espacio urbano, haciendo que la primer planta fuera totalmente abierta y el viento no llegara y chocara con el edificio, sino que más bien lo traspasara.
En el caso del movimiento de pisos, esto se dio para que cada uno de los pisos generara, bueno, estéticamente una forma interesante, pero también cada uno de esos elementos iban a generar un balcón, el cual estaba totalmente diseñado con la carta solar para que cada saliente sombreara ya sea en la fachada norte, sur, este, oeste, según las condiciones y los ángulos que la carta solar nos dice que deberían de tener estas fachadas para que en el espacio interno sea lo más confortable posible. Y asimismo se generaron parasoles verticales para poder tener esta solución en el espacio interno. El uso de la vegetación fue indispensable para poder refrescar el aire que ingresa al edificio y también para evitar el ingreso de radiación en los espacios internos. Según estas variables aplicadas en las fachadas, se obtuvieron el diseño de las 4 fachadas, ya sea norte, sur, este, oeste, según las condiciones requeridas. Y luego en la parte final de este diseño se llevó igualmente a la comprobación para ver si verdaderamente este edificio respondía a estas nuevas variables encontradas en las simulaciones anteriormente. Se simuló esta zona, esta cuadra, si fuera un edificio, si fueran 2 edificios totalmente densos, en comparación a esta nueva propuesta de diseño de edificio totalmente cilíndrico y traslapado entre sí con los demás. Se llevó a la comparación y se vio que la temperatura del aire pudo disminuir un 12%, la radiación reflejada también disminuyó un 33%, la velocidad del viento aumentó un 900%, y acá se puede ver con más claridad cómo se compara un edificio sin porosidad y este edificio cilíndrico con mucho más porosidad y mucho más permeable. Asimismo, se llevó a la simulación en el Software Flow Design, donde se demostró que la sombra de viento evidentemente disminuye al tener esta forma de cilindro, y el viento abraza mucho más el edificio, disminuyendo estas zonas de inconfortables para el usuario del espacio urbano. Y por último, les voy a enseñar varias vistas de cómo fue el resultado final del diseño de este edificio. Y por último, voy a mencionar las 4 conclusiones que se llegaron al final de obtener todos estos resultados. La primera conclusión es que el aumento de las construcciones verticales densificadas evidentemente es una de las causas del efecto de isla de calor urbano, y nosotros como diseñadores tenemos que estar alerta de que todas nuestras decisiones de diseño van a tener una consecuencia en el uso y en el disfrute, en la apropiación del espacio urbano. La segunda conclusión es que la simulación climática debe ser parte del diseño arquitectónico, ya que nos hace prever, experimentar y estos resultados llevarlos a la comprobación para ver verdaderamente si nuestras decisiones de diseño van a tener un impacto negativo o positivo. Como tercera conclusión, la importancia de la planificación urbana es cada vez mucho mayor debido a todo esto que les he venido comentando. Según las proyecciones para el año 2050, la ciudad va a ser va a ser bastante inconfortable, lo cual va a generar el aumento de uso de aires acondicionados, el poco uso del espacio urbano, lo cual disminuye el crecimiento y la apropiación de la ciudad. Y por último, el diseño arquitectónico es una medida muy interesante para poder disminuir estos efectos de la isla de calor urbano. Y eso sería. Muchas gracias. Le damos las gracias a Melissa Jiménez por su excelente conferencia. Antes de darle el pase a nuestro segundo panelista, vamos a pedirle a Melissa que vaya a la sala de sesiones en donde está don Carlos y don Gerardo para que le hagan entrega del reconocimiento. Perfecto, muchas gracias.
Adelante, Melissa, para que estén pues así, hay que nos vean. Felicitaciones por su planteamiento, por su lindísimo, y aquí un pequeño reconocimiento de las comisiones. Titulito que después le falta una firmita y vamos a conseguir, pero insisto en mis palabras de inicio, que qué bonito ver gente joven con esa energía que viene, uno que tiene hijos y va a tener nietos, se va tranquilo de que viene gente tan valiosa y con esta conciencia. Estoy muy agradecido de parte del Colegio Civil, de arquitectos, de las comisiones, de la sostenibilidad, y aquí está Daniela también por parte de profesional joven y de mucho orgullo, gente tan valiosa que viene como un tractor por detrás. Buenísimo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. También aplausos. A continuación le damos el pase a nuestro segundo panelista, Pablo Andrés Fernández Campos, de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Fidelitas, con la charla Modelación hidrodinámica de un tramo del río Purires a la altura del nuevo hospital como preocupación ante posibles inundaciones. Adelante, Juan Pablo. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, es correcto. Bueno, primero que nada, buenas noches. Agradecerles la oportunidad por este espacio que nos brindan. En este caso, mi nombre es Pablo Fernández Campos. Yo soy estudiante de la Universidad Fidelitas, de la Escuela de Ingeniería Civil. Y esa es una pequeña parte de mi trabajo final de graduación, el cual lleva por nombre Modelación hidrodinámica de un tramo del río Purires a la altura del nuevo hospital como precaución ante posibles inundaciones. En este caso, este trabajo fue estuvo bajo la tutoría del ingeniero David Borges Leandro. Un poco de manera de justificación de este trabajo, las inundaciones, ¿verdad? Son eventos que pueden resultar catastróficos, ¿verdad? No solamente en una línea social, también económica y también ambiental. Si a esto le añadimos que las precipitaciones extremas, ¿verdad? O que existe una evidencia que las precipitaciones extremas tienen una tendencia a la alza en intensidad y en frecuencia, ¿verdad? Puede que estemos hablando de un escenario de cambio climático para el cual los cauces pueden no estar preparados. Si a esto le sumamos también que un hospital es una infraestructura de primer orden, ¿verdad? Que debe mantenerse en funcionamiento ante cualquier evento climático, pues esto va justificando el trabajo. Además, en la zona de estudio no se cuenta con una modelación hidrológica del cauce del río Purires que sea precisa en términos de elevación y que muestre el potencial riesgo ante inundaciones. Se tiene registro que ante el evento tropical Nate, ¿verdad? Se presentó debilitamiento en los cauces que resultó en inundaciones en distintos sectores y viviendas. Se busca evaluar el riesgo real ante desbordamientos y posibles anegamientos en los lotes aledaños al sitio donde se construirá el hospital. Y después los beneficiados son todas las personas en general. El objetivo general de este trabajo fue modelar hidrodinámicamente un segmento del río Purires a la altura del futuro hospital de Cartago como precaución ante inundaciones y tuvo como objetivos específicos describir la cuenca del río Purires por medio de su morfología, estimar hidrogramas para periodos de retorno de 25 o 50 años, además considerando un escenario de cambio climático, realizar el levantamiento fotogramétrico por medio de aeronaves no tripuladas, demostrar el impacto meteorológico, económico y del sistema fluvial en la cuenca del río Purires producto del impacto de la tormenta tropical Nate y predecir zonas inundables en el área de estudio mediante una modelación hidrodinámica a nivel. Para esta presentación voy a mostrar dos hidrogramas. El primero es para la tormenta tropical Nate y el segundo es para el escenario de cambio climático. Entonces empecemos con lo que sería la ubicación de la cuenca, ¿verdad? La cuenca del río Purires se encuentra en la provincia de Cartago, entre los cantones de Cartago y El Guarco, como se puede observar en la imagen. Con respecto a su delimitación, la cuenca del río Purires está delimitada
en la zona norte por el Cerro La Candelaria y en la zona sur por el distrito de Patio Agua, y en la parte del este estaría por la confluencia de los ríos Puriles y Coris. En este caso tiene un perímetro de 34 kilómetros, un área de cuenca de 50 kilómetros cuadrados, que es una cuenca pequeña, un área de cuenca de una longitud de cauce principal de un poco más de 10 kilómetros, una elevación máxima y mínima del río de 2041 y 1378 metros sobre el nivel del mar, y una longitud de todos los cauces de 53 kilómetros. Si vemos los parámetros de forma, ¿verdad? Y eso es como incorporar la morfología, lo que dictan la teoría, y compararlo con lo que vamos a ver en los resultados. El factor de forma corresponde a 0.43, lo cual tiende a indicar que la cuenca es un poco alargada y tiende a concentrar distintas intensidades. Un índice de compacidad de 1.32, lo cual tiende a decir que para una tormenta de alta precipitación puede generar caudales altos y por ende inundaciones en la cuenca baja. Con respecto a lo que es la hidrografía de la cuenca, esta se compone principalmente por dos ríos: el río Purires, de la cual lleva su nombre, y el río Coris, que es el río secundario o al cual tributa el río Coris. La red hidrográfica, tenemos una pendiente media del río de 6%, lo cual es una pendiente media, una densidad de drenaje de 0.96, lo cual es un drenaje pobre. Con respecto a las pendientes, tenemos pendientes superiores al 37% en la parte alta de la cuenca, la zona alta de la cuenca, y pendientes menores al 9% en la cuenca media y baja. Si vemos un perfil longitudinal del río, tenemos una pendiente media, como mencioné anteriormente, de 6%, pero si esta le dividimos en dos segmentos, un segmento de 0 a 6.000 metros, tenemos una pendiente superior al 9%, lo cual es una pendiente elevada que puede provocar velocidades altas y erosión en el cauce. Y luego tenemos la pendiente de 6.000 a 10.000, que es una pendiente baja, menor al 2%, lo cual pues va a provocar temas de sedimentación en el cauce, reduciendo la capacidad hidráulica del mismo y por ende desbordamientos en distintas zonas. Con respecto a lo que es la curva isométrica, es una curva que refleja una cuenca en fase de vejez sedimentaria, y la frecuencia de altitudes, la altura más frecuente es 1417. Esto refleja su condición de valle, porque la cuenca se encuentra en el Valle del Guarco. Históricamente ha tenido problemas de inundaciones. Con respecto a la cobertura del suelo, esto es en base a una base de datos que cuenta con la cuenta del SNIT, y esa cobertura es para el año 2017. La cuenca se encuentra principalmente cubierta por árboles, cultivos, edificaciones y pastos. En los porcentajes que tenemos a la derecha, hay un pequeño porcentaje que no es definido, pero que por medio de ortofotos se logra clasificar como pastos. Ahora, el hidrograma que se pretende evaluar, ¿verdad?, de cambio climático, es un hidrograma unitario, triangular, de forma sintético, de forma triangular. Se utiliza esto porque no se conoce el caudal en el punto de aforo. El punto de aforo es un poquito más abajo de la confluencia de los ríos Purires y Coris, el cual también se evalúa una duración de 30 minutos. Se busca evaluar 30 minutos porque se busca generar un caudal punta alto en un tiempo pico corto, como se muestra aquí en el hidrograma dimensional. El tiempo de concentración se calcula con la fórmula californiana de 1940 de Kirpich, el cual entre sus requisitos se encuentra que exista un cauce bien definido, con una pendiente entre el 3 y el 10%, y que sea una cuenca rural, que son los parámetros que se cumplen dentro de esta cuenca. Y eso da un tiempo de concentración de 16 horas, y una intensidad que se calcula con la fórmula de 1992 de Barson Mora para la provincia de Cartago. Esto resulta en un hidrograma unitario triangular con caudal punta de 451 metros cúbicos por segundo, que aplicado al hidrograma adimensional del SCS obtenemos este gráfico que se encuentra acá, y este es el hidrograma que se evalúa o que se modela en el modelado hidrodinámico. Ahora, la tormenta tropical Nate. Vamos a hablar un poquito de la tormenta tropical Nate. Si vemos, ¿verdad? Esto se obtiene, o los datos de precipitación se obtiene del Instituto Meteorológico Nacional, y la resolución que se obtiene fue la que se registró, es una resolución diaria, total diaria. Entonces, a partir de esto podemos ver en el cuadro de abajo, este cuadro que se encuentra acá, podemos ver la distribución de la precipitación en la semana en la que ocurre la tormenta tropical Nate. En este caso, podemos observar que el día donde existe mayor precipitación es el 4 de octubre del año 2017, siendo para la estación Lindavista, que Lindavista se encuentra dentro de lo que es la cuenca del río Puriles,
98.5 milímetros de precipitación total ese día. Con respecto a la Hacienda de la Concepción, 92.40 se encuentra en esta parte norte, fuera de la cuenca, y la Hacienda de la Laguna, una precipitación de 86.20 milímetros, también se encuentra fuera de la cuenca del río Purires. Entonces, a partir de estos datos, se hace una interpolación de distancias inversas ponderadas, y se obtiene esta figura que vemos acá, que es la distribución a partir de la influencia de la distancia que tienen cada una de las estaciones. Para este caso, se obtiene esa figura, y a partir de esta figura se obtiene la precipitación media, digamos, de la cuenca como tal, ¿verdad? Porque esas son las precipitaciones registradas en las estaciones meteorológicas. Entonces, la influencia general para el día 4 de octubre del 2017 es de 96.58 milímetros. Y podemos observar en el gráfico que tenemos arriba a la derecha cómo se comportó la distribución de la precipitación diaria en la semana que ocurre el fenómeno tropical Nate. Y podemos observar también que los 3 días anteriores, del 1 de octubre del 2017 al 3 de octubre del 2017, hubo precipitaciones mayores a 0 milímetros. Eso tiende a indicar, o puede indicar, que los suelos para el día 4 de octubre ya se encontraban saturados, ¿verdad? Esto favorece la escorrentía. Ahora, la distribución o los datos que se reciben del Instituto Meteorológico Nacional se encuentran en resolución diaria, solo se conoce el acumulado total de esos días. Entonces, a partir de esto se busca información de otros artículos, y se encuentra el de Maroto en el año 2011, en el cual propone, y a partir de una serie de estudios, la distribución porcentual de las tormentas en la estación La Cangreja. Y es este gráfico que tenemos acá. Ahí muestra la distribución para la típica de las tormentas en esta estación. La estación La Cangreja, como podemos observar en la figura de la izquierda, se encuentra fuera de lo que es la cuenca del río Purires. Sin embargo, es la estación meteorológica más cercana. A partir de esto, y con el dato anterior calculado, se traslada a la distribución y se obtiene el diatograma de la precipitación del día 4 de octubre del 2017, como se muestra en la figura de abajo a la derecha. A partir de eso se carga o se lleva o se importa a GHMS, y bajo el método de número de curva, de ahí donde es importante la cobertura, y el hidrograma del SCS se obtiene un caudal punta de 167.1 metros cúbicos por segundo, y un posible hidrograma que representa la tormenta tropical Nate, que es el que se encuentra a la izquierda. Bien, ahora es importante destacar que para este trabajo fue necesario realizar un levantamiento fotogramétrico para precisar la elevación, para poder ver un cauce en el cual modelar. Entonces, en este caso, tenemos un primer área que se buscaba levantar, y en este caso es lo que se encuentra en color celeste. Podemos ver que se cortó a la altura de la confluencia de los ríos Purires y Coris. Eso es por un tema económico. Levantar más allá era aproximadamente 20 hectáreas, igual del margen derecho eran otras 20 hectáreas. Para un levantamiento que ya fue de 60 hectáreas es bastante la parte económica. Entonces se limita esta pequeña zona de acá, que contempla también el puente internacional, el puente de la carretera internacional, el puente 6 de la ruta 2, porque se buscaba evaluar también que no funcionara como tipo que obstruyera y que generara acumulación de flujo en las partes altas. Entonces, a partir de esto, ¿verdad?, se plantean los rombos en color rojo que vemos acá, que son los puntos de control, y esos puntos de control se colocaron en el perímetro porque precisan la elevación, esto con una antena de RTK. Idealmente se debería colocar un punto en el centro, sin embargo, por tema de acceso no se pudo colocar. Y con respecto a lo que son las condiciones climáticas de ese día, la velocidad del viento 6 kilómetros por hora, dirección noroeste, con una precipitación de 0 milímetros, es decir, son condiciones buenas para realizar levantamiento, ¿verdad? Si las condiciones de precipitación, si hubiera presentado lluvias, no hubiera sido posible realizar levantamiento. Y si las velocidades del viento hubieran sido incluso mayores, el dron tendría que hacer o emplear más energía para tomar las posiciones que tomó. Entonces, esas son condiciones buenas para el levantamiento. El equipo utilizaba una aeronave no tripulada, modelo Phantom 4V2, y una antena de RTK, como observamos en la imagen de la derecha. Ahí tenemos a Alonso, que fue quien realizó el levantamiento, colocando la antena RTK en un punto que se encuentra marcado en la calle con un spray.
Este punto o esta X se toma porque a la hora de colocar las imágenes o importar las imágenes en los softwares es necesario colocar los puntos en el lugar preciso con las coordenadas y la elevación. Entonces, ese es un ejemplo de uno de los puntos de control. Algunos parámetros importantes de la cámara, como lo son el tiempo de exposición, la velocidad ISO, la distancia focal o la apertura máxima, que son parámetros necesarios para el cálculo de la altura a la que vuela el dron para tomar o para capturar las imágenes. La altura fue aproximadamente 150 metros en 7 vuelos. Fueron necesarios levantar o realizar 7 vuelos para levantar 60 hectáreas y más de 1.500 fotografías. Y también están los valores de georreferencia, como la latitud, la longitud y la altitud, ¿verdad? Y luego tenemos dos imágenes acá, que estas dos imágenes, la primera a la izquierda muestra que la superficie en la que se va a colocar el hospital muestra unos surcos, lo cual indica que previamente ha sido utilizado para la siembra. Y en la imagen de la derecha tenemos un pequeño segmento del río donde podemos observar que existe un tema de posible sedimento, ¿verdad? Como lo mencionaba también la curva isométrica. No se puede meter no se pudo accesar a campo y comprobar esto porque no se tenía el permiso. Todo esto es necesario para obtener una ortofoto de la situación actual, esto para un tema de clasificación de uso de suelo según su rugosidad y también para obtener un modelo digital de elevaciones, como es la imagen de la derecha, donde tiene una precisión de 3.5 centímetros por píxel. Y estos dos son insumos para el modelado aerodinámico. Ahora es importante, ¿verdad?, de los datos recibidos del Instituto Meteorológico Nacional y contrastados con una base de datos de la Comisión Nacional de Emergencias, vemos que en los últimos 21 años a los cantones de Cartago y el cantón del Guarco han sido afectados por 6 fenómenos meteorológicos. Estos fenómenos meteorológicos van desde ondas tropicales, sistemas de baja presión, depresiones tropicales, tormenta tropical, Nicole, Tomás o la tormenta tropical Nate, y están asociados, ¿verdad?, a una fecha de inicio, 2007, 2008, 2010, 2017, y a un decreto. En este caso, ¿verdad?, el decreto en el que nos vamos a enfocar es el de la tormenta tropical Nate, que es el de 40.677 MP. Si contrastamos estos datos con la información del Instituto Meteorológico Nacional, tenemos en el gráfico de la parte izquierda de la pantalla abajo una precipitación anual con días precipitados registrados. Entonces, tenemos la precipitación total anual según los años. Y podemos observar que a partir del año 2012 al año 2020, el único año que ha superado la precipitación media es el año 2017, año en el que ocurre la tormenta tropical Nate. Además, si vemos que se encuentra en un color un poco más amarillo oscuro, estos son los años a los que corresponden estos fenómenos meteorológicos. El año 2010 es el año con mayor precipitación acumulada y el año 2017 es el segundo año. Pero si vemos además, hay una tendencia a la baja a acumular menos precipitación, es decir, hay menos milímetros por año según el pasar de los años. Si vemos también la línea negra, ¿verdad?, tiene una clara tendencia a la baja. Esta línea negra son los días con precipitación mayor a 1 milímetro. Y podemos observar una clara tendencia a que cada vez hay menos días con precipitación. Y esto lo podemos observar, por ejemplo, en Cartago se observó en ese último mes que para el mes de octubre, que históricamente es el mes con mayor precipitación, pocos días fueron los que precipitaron. Si tomamos dos rangos, por ejemplo, del año 2004 al año 2019, vemos que para el año 2004 los días con precipitación mayor a 0 milímetros son en torno a los 215 días, mientras que en el año 2019 en torno a los 130, es decir, estamos hablando de 85 días que no precipitaron, ¿verdad? Pero además la precipitación acumulada total igual va un poco a la baja, pero se mantiene un poco más constante. Si trasladamos entonces la precipitación anual total y lo dividimos entre los días precipitados o con precipitación mayor a 0 milímetros, obtenemos la gráfica de la derecha. Esa gráfica de la derecha podemos observar una clara tendencia a la alza, es decir, estamos ante un escenario donde la precipitación se tiende a concentrar en menor cantidad de días, que es el escenario que no queremos llegar, ¿verdad? Esto pudiera estar asociado a un aumento en la duración de las tormentas o un aumento en la intensidad de las mismas. Esto no se puede asegurar porque no se conoce la distribución de estas tormentas. Sin embargo, si estamos ante un escenario de aumento de intensidad, estaríamos en un escenario de cambio climático. Y podemos observar también
Unos datos adicionales, que para el año 2017 el fenómeno tropical Nate representó el 53% de la precipitación del mes de octubre. Octubre siendo históricamente el mes de mayor precipitación, el 53% de un mes, y el 6% de la precipitación de ese año. Todo eso es lo que representa en la parte meteorológica la tormenta tropical Nate y la importancia que tuvo para este cantón. Esto evidentemente tuvo una afectación al sistema fluvial. Es importante destacar que no existe información audiovisual en el punto donde se ubicará el hospital. El hospital se ubica en donde se encuentra el polígono, en el centro de la imagen. Y lo que sí se cuenta es con información en distintos sectores, por ejemplo, Hacienda, que se encuentra en el oeste de la imagen, aquí, y Coris, que se encuentra en este punto de acá. Entonces, en Hacienda es un condominio, se tuvo un anegamiento en todo el área del condominio y con un calado en torno a los 75 centímetros. Mientras que en Coris hubo una inundación completa del puente. Esta imagen de aquí es un puente que comunica el sector de Coris con Cartago y el puente quedó completamente inundado. Y con respecto a los puentes, el puente cantonal a la carretera Barrancas y el puente 6 de la ruta 2, lo que se tiene es que hubo un debilitamiento de los diques de protección e inundaciones en terrenos aledaños. Esto evidentemente tiene una afectación económica asociada. La afectación económica, como podemos observar en la imagen de la izquierda, en el cantón de Cartago, el del Guarco, perdón, que es el número 308, como podemos observar en este pequeño mapa de acá, se encuentra en una zona con un color rojo, el color rojo que se encuentra en el mayor rango de afectación económica. Si trasladamos esto a los 15 cantones con mayor afectación económica, producto de la tormenta tropical Nate, el cantón de Guarco se ubicaría en la posición número 7 a nivel nacional, siendo el número 1 a nivel provincial, seguido por Turrialba, que fue el segundo lugar. Y si comparamos esto con los decretos publicados por la Comisión Nacional de Emergencias, vemos que para los cantones de Cartago y el Guarco, en este caso en la imagen de la izquierda es Cartago, el decreto con mayor pérdida o afectación económica fue el decreto, el de la tormenta tropical Nate, en torno a los 3.000 millones de colones. Y con respecto a lo que es el cantón del Guarco, en torno a los 11.000 millones de colones, muy por delante del anterior, que fue en el año 2010, 11.000 millones de colones. Entonces, ¿verdad? Estamos ante un evento que no tiene precedentes en temas meteorológicos, en temas económicos. Entonces, a partir de aquí es que se propone el modelar esta zona, ¿verdad? Y para esto, en IBER, ¿verdad? 2.4.3 es que se realiza la modelación hidráulica y pues se basa a partir de este área que se clasificó o se dividió este área a partir de la rugosidad o la cobertura del suelo. Por eso es que es importante la ortofoto. Luego, en el tramo existen dos puentes. Uno es un puente cantonal, que solo se le incluyó un tablero, y en el otro es un puente nacional, del cual se tiene una pila, ¿verdad? Entonces, la manera en cómo se incluyó esta pila en el modelo fue realizando una proyección de la base de la pila hasta la malla y luego realizando una sustracción del área en la malla. Entonces, al no existir una malla, no existe, el flujo no puede pasar por donde no hay malla. Entonces, eso es lo que representaría la pila. Las condiciones hidrodinámicas que se evaluaron, una condición de entrada única en el punto de aforo y una condición de salida en casi todo el perímetro del área que se levantó. Esto se definió como salida debido a que si, por ejemplo, IBER no se le define una salida, IBER interpreta que existe una pared de altura infinita, entonces empezará a generar calados y alturas de agua que no son reales, acumulaciones de flujo que no son reales. Entonces define todo esto. Principalmente eso también se define en base a la topografía que existe en el sitio. Y esos son unos temas de tamaño de malla y rugosidad. En la izquierda tenemos la rugosidad que se mostró en la primera imagen también, y en la derecha tenemos el tamaño de malla. Se evalúa un tamaño de malla de 1 metro para el cauce del río, debido a que se tienen pendientes por los diques superiores al 45%, y fuera de lo que es el río se tienen pendientes menores al 2%. Entonces el acomodo de la malla se tuvo que precisar un poco más en el cauce. Ahora, este es un video de una de la simulación. En este caso está la simulación para el evento climático, del cambio climático. Algo que no mencioné es que para evaluar un escenario de cambio climático se incrementó un 18% la intensidad. Esto según estudios
en algunas zonas de Europa que mencionan que el aumento de la intensidad es en torno al 20%. Existen otros estudios que hablan que el aumento de la intensidad producto del cambio climático es en torno al 7% por cada grado Celsius. Sí, por cada grado Celsius. Y entonces es un video de la simulación. En un punto existe un desbordamiento que se debe a capacidad hidráulica del río. Entonces vemos, aquí tenemos un calado de la velocidad de flujo para la tormenta tropical Nate. Observamos que no existe un anegamiento en el área del hospital. Entonces su calado, su velocidad de flujo y su tiempo de permanencia es 0. Sin embargo, existen desbordamientos, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, que no alcanzan a invadir el área del lote del hospital y tiene un calado de 5.43 metros máximo para la máxima extensión espacial, que es un momento después del caudal pico. La velocidad asociada es de máxima 5.43 metros por segundo. Pero ahora, con lo que es el escenario de cambio climático, observamos que existe un anegamiento en el área del hospital. Lo voy a aclarar un poquito más adelante. Y además existe un calado máximo de 6.38 metros con una velocidad de flujo de 5.97 metros por segundo. En este punto existe, ¿verdad?, como mencioné, un desbordamiento y los diques, ¿verdad?, que su función principal es contener cuando existe un aumento en el calado en el río. Lo que funciona es como una barrera para que el agua no regrese y por eso el tiempo en el modelado, el tiempo de permanencia fuera del río es indefinido. Ahora bien, con respecto a lo que es el área donde se va a ubicar el hospital, en este caso se tiene un calado máximo de 68 centímetros con una velocidad de flujo de 9 centímetros por segundo. Esa velocidad es muy baja, por lo que no va a generar problemas de erosión a ninguna de las estructuras o dentro del lote. Y con respecto a lo que es el margen izquierdo fuera del margen del río, se tiene una altura máxima de 2,46 metros con una velocidad de flujo de 3.13 metros por segundo. Entonces, a partir de esto, ¿verdad? Como no se conoce la distribución arquitectónica del hospital, yo insto a la empresa encargada las siguientes consideraciones de diseño, ¿verdad? Como no se conoce la distribución y sí se conoce lo que es el perímetro del lote, si se circunscribe este perímetro en base al 70% de cobertura que permite el plan regulador de la Municipalidad del Guarco, se obtiene un área de aproximadamente 84.000 metros cuadrados. Inicialmente el área de lote son 118.883 metros. Entonces, el 70% representa cerca de 84.000 metros cuadrados. Actualmente, como mostré en una de las imágenes, el área actualmente se encuentra cubierta por pastos. Sí, se contemplan láminas de zinc tradicional y pavimentos tradicionales, va a existir una escorrentía que no se encuentra actualmente y que va a tener que ser desfogada a algún punto en el río. Entonces se insta a utilizar techos verdes y pavimentos permeables, ¿verdad?, que puedan, y con eso poder disminuir o abatir la curva del hidrograma, ¿verdad? Y con esto, ¿verdad?, probablemente no haya afectación directa sobre este pequeño tramo de aquí, pero sí aguas abajo. Va a existir sobre probablemente agua caliente o sectores incluso más abajo, ¿verdad? Entonces, estas cosas son las consideraciones de diseño que me gustaría recomendar. Entonces, para finalizar, las características morfológicas propician la generación de inundaciones en la cuenca baja. Aquí se encuentran algunas de los datos que se generaron de todos los hidrogramas, porque se fueron 4 hidrogramas. El levantamiento fotogramétrico realizado con dron de ala rotatoria resultó correcto y satisfactorio, ya que se logró levantar cerca de 60 hectáreas en un corto periodo de tiempo. También se logró obtener información altimétrica precisa por medio de fotografías aéreas de alta resolución y con el apoyo en tierra con una antena RTK. El decreto de 40.677 MP asociado a la tormenta tropical Nate es el mayor evento registrado en los últimos 20 años en la cuenca. Además, cabe destacar que con el tiempo se visualiza una tendencia a concentrar la precipitación anual en menor cantidad de días que pudiera estar asociado a un aumento en la intensidad, ¿verdad?, y que pudiera a su vez estar asociado a un escenario de cambio climático. La extensión espacial máxima para el fenómeno tropical Nate no alcanza a invadir el lote del hospital. Por su parte, el escenario de cambio climático lo invade hasta un 0.67%, con un calado máximo de 68 centímetros y una velocidad de flujo de 7 centímetros por segundo y un tiempo de permanencia indefinido. Los programas informáticos utilizados son prácticos, ya que reducen el tiempo de ejecución de procesos, además de precisar resultados. Esos programas informáticos principalmente fueron QGIS, IBER y GHMS, y también PIX4E para la parte de la ortofoto y el modelo digital de elevaciones.
Se recomienda, ¿verdad?, que se registre la precipitación en resolución horaria con la finalidad de conocer la distribución, variación e intensidad de las tormentas y con ello poder realizar otro tipo de análisis. Se recomienda ampliar el levantamiento al menos 20 hectáreas aguas arriba de la confluencia de los ríos Purires y Coris. Esta investigación se desarrolla en torno al futuro hospital de Cartago, ¿verdad?, por lo que se deja de lado el margen derecho. Sin embargo, es conveniente analizar el riesgo asociado a esos desbordamientos. Con base en los resultados de esta investigación, se recomienda contemplar las potenciales manchas de inundación que se observan en los linderos oeste y sur para el diseño espacial del hospital. Al ser menores al 1%, se podrían destinar a áreas verdes y que no representen un riesgo a una infraestructura o a algún equipo eléctrico. Se aconseja realizar más investigaciones de esta naturaleza en otros puntos del cantón del Guarco, ¿verdad?, ya que debido a sus características morfométricas, ese tipo de amenazas siempre van a estar presentes. Debido al tiempo de ejecución y los resultados obtenidos en el modelo digital de elevación y foto, se recomienda el uso de drones para levantamiento de superficies. Finalmente, se insta a la empresa encargada del diseño del hospital el uso de infraestructura verde como techos verdes, cosechas de lluvia u otros, ya que al ser un área grande que actualmente se encuentra con una condición de permeabilidad mayor que la que pudiera llegar a tener los sistemas tradicionales de construcción. Muchas gracias. Le damos las gracias a Pablo Andrés Fernández por su conferencia y lo invitamos a pasar a la sala principal para que le entreguen su reconocimiento. Mientras le damos el pase a Maricruz Ramírez, la próxima panelista. Vamos a dar entrega del reconocimiento a Juan Pablo Castillo. Pablo Andrés Castillo. No, Entonces le dieron sí. Pablo Andrés Fernández. Pablo Andrés Fernández. Sí. Bueno, y aquí tenemos también un reconocimiento adicional. Muchísimas gracias por una excelente presentación y una investigación de mucho detalle y de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Adelante. Nuestra próxima panelista se llama Maricruz Ramírez Moreno, de la Escuela de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Su presentación se llama Centro de Interpretación del Patrimonio e Infraestructura Turística de Soporte para el Parque Nacional Isla San Lucas. Adelante, Maricruz. Muy buenas noches a todos. Voy a proceder a compartir pantalla. Carol, si me puedes confirmar si se ve todo en orden, por favor. Sí, es correcto, se ve bien. Okay, perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos los que están participando la noche de hoy en este simposio. Espero que sea de gran provecho para todos. Como ya lo mencionó Carol, vamos a tratar el tema de mi trabajo final de graduación denominado Centro de Interpretación e Infraestructura Turística de Soporte para el Parque Nacional Isla San Lucas que desarrollé en este año. En primera instancia, es de vital importancia dejar en claro lo siguiente. La construcción, además de ser indispensable para el desarrollo de la sociedad, es también uno de los principales responsables de la generación de residuos, contaminación, transformación del entorno y uso considerable de energía, como lo mencionan Acevedo, Vázquez y Ramírez. Teniendo esto en mente, nosotros como arquitectos o como profesionales en arquitectura hoy en día no podemos dejar de prestar atención a lo que conocemos como desarrollo sostenible.
Es importante entonces en esa dimensión hacer la clarificación que el desarrollo sostenible no involucra únicamente lo que es el ámbito natural, ¿verdad? Tenemos también lo que es la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión medioambiental. Como lo menciona Edwards, los sistemas económicos y sociales no pueden desligarse de la capacidad de carga del medio ambiente, es decir, todo como un solo conjunto. Ahora, para entrar un poco respecto al tema que yo desarrollé en mi trabajo final de graduación, vamos a ubicarnos específicamente en Costa Rica, provincia de Punta Arenas, específicamente en el Golfo de Nicoya, Islas San Lucas. Primero hablemos un poco acerca de las problemáticas existentes en dicha isla y a nivel pues más macro. En primera instancia, a nivel país, bien conocido por todos, necesitamos una reactivación del sector turístico. A nivel provincial, es decir, Punta Arenas presenta altos índices de desempleo y también un bajo índice de desarrollo social. La isla propiamente presenta poco acceso a los servicios básicos, también presenta infraestructura en mal estado o en algunos casos falta de la misma, y también hay poco conocimiento y divulgación de los valores presentes en la misma. Entonces, todo esto es una problemática que había que atacar. Entonces, en primera instancia, analicemos cuáles son los valores presentes en la isla. La isla tuvo ocupación prehispánica, también posee una gran riqueza natural, tanto de flora como de fauna, presenta patrimonio histórico arquitectónico y también está declarada como un sitio histórico. Además, la isla es testigo de la evolución del sistema penitenciario y también hay una considerable cantidad de monumentos arqueológicos. Para poner en valor todo esto que está mezclado en la isla, entonces es necesario la valorización y difusión de todo esto que está presente. Es necesario un desarrollo turístico sostenible, emplear buenas prácticas de sostenibilidad a la hora de la propuesta y también lo que busca todo esto es posicionar la isla como un referente nacional de desarrollo turístico. Entonces, vamos a hacer primero la clarificación de qué es un centro de interpretación, que no es lo mismo que un museo. Un centro de interpretación es una escala, digamos, menor y lo que busca es tomar el patrimonio, los valores presentes en un producto educacional, cultural y o turístico. También lo que busca es que a través de un discurso se va a explicar el patrimonio presente y ese discurso tiene que ser singular para el centro de interpretación específico. Promueve también lo que es el descubrimiento del patrimonio y eso nos va a llevar a sensibilizar y a educar a la población que visita el centro. Ahora sí, para que el proyecto fuera realmente un desarrollo sostenible, involucrar los aspectos natural, económico y social, había que analizar el contexto. En primera instancia, el contexto de las personas que iban a utilizar el lugar, el centro que iba a plantearse. En primera instancia, tenemos a los potenciales turistas que a través de una encuesta que se desarrolló podemos vislumbrar que se interesan tanto por el senderismo como por la observación de flora y por la historia y la cultura. Esto es importante porque así el desarrollo realmente iba a potenciar lo que el turista buscaba. En segunda instancia tenemos lo que son las empresas turísticas que nos comentan o que se logró identificar cuáles son los espacios que más probablemente iban a utilizar. Y estos son espacios para servir alimentación, exhibición y venta de artesanías y también los senderos para dar recorridos guiados. Era necesario no solo analizar el usuario, sino también analizar el contexto y así poder implantar la nueva infraestructura de una manera correcta y respetuosa. Se analizan escala macro, es decir, a nivel del Golfo de Nicoya, escala meso a nivel de la isla en conjunto y escala micro a nivel de zona patrimonial. Por cuestiones de tiempo vamos a ver de detalles muy específicos y no el análisis completo. En primera instancia, algo importante de mencionar es que este desarrollo sostenible en el ámbito social era de vital importancia porque la isla tiene un lugar de influencia, que es todo el Golfo. La característica es que hay varias islas cerca, por lo cual se puede desarrollar lo que se conoce como turismo de islas, que es poder desarrollar servicios complementarios en las diferentes islas, de forma tal que pudiera hacerse un complemento y así desarrollar de mayor manera o mayor magnitud lo que es el turismo en Punta Arenas. Y a nivel de la isla propiamente, importante mencionar las condiciones climáticas, que era un determinante para la definición de la pauta para desarrollar la infraestructura. Está ubicada en lo que se conoce en una zona de vías de Holdridge como en la zona bosque seco tropical. Esto quiere decir que las dos estaciones, seca y lluviosa, son muy marcadas. También presenta diferencias en temperaturas, llegando a temperaturas bastante altas. Y aunque las dos estaciones están muy bien diferenciadas, en la época lluviosa presenta bastante precipitación y los vientos predominantes van a venir del noreste y del suroeste. Entonces, tomando todos estos elementos tan importantes, hacemos una aproximación conceptual para poder poner en práctica o desarrollar todo lo que es
la infraestructura y el concepto general. Decidimos que la infraestructura va a buscar que la gente camine, descubra y experimente y viva el sitio. Y esto se va a lograr a través de impulsar 3 ejes de vital importancia listados claramente a los 3 ejes principales de lo que es el desarrollo sostenible. En primera instancia tenemos el eje natural, en segunda tenemos el eje cultural y en tercera el eje comercial, que lo que busca es potenciar lo autóctono. Ahora, San Lucas tiene 2 entornos muy marcados y necesarios de poner en valor. 1, el ámbito patrimonial y 2, el ámbito natural, claramente. La sostenibilidad del lugar está también en preservar todo lo existente. Por ende, la reinterpretación del ámbito patrimonial se va a dar a través de los acabados, es decir, que se van a utilizar materiales locales para así también disminuir lo que son los costos en cuanto a el traslado del material a la isla. Por ende, se utiliza, por ejemplo, la madera en sistemas prefabricados, el concreto y la piedra. Tenemos también lo que es la reinterpretación de elementos patrimoniales existentes, en el caso específico de, por ejemplo, el petatillo tan característico de la infraestructura del lugar, se reinterpreta a través de lo que son herramientas permeables conocidos como luves. Y el emplazamiento se va a caracterizar porque, número 1, mantiene la escala, respeta lo existente, implementa también retiros específicos, o sea, se distancia de los elementos de interés que son patrimoniales, y también una baja intervención del terreno, que esto se va a lograr a través de la utilización de pilotes, logrando así también respetar el entorno en el que se inserta la propuesta. En cuanto a las pautas del ámbito natural, tenemos que a nivel de paisajismo nos vamos a valer del uso de vegetación nativa y también de mantener la permeabilidad del suelo. Esto se logra a través nuevamente de lo que es levantar la infraestructura al utilizar pilotes, que esto también se ve ligado con el tema, digamos, del bioclimatismo, que se ve plasmado en lo que es la evolución volumétrica de la forma. Es decir, se decide utilizar lo que son cubiertas a 2 aguas que permitan una evacuación adecuada de las aguas pluviales, y también se permite a la hora de levantar la infraestructura lo que es el enfriamiento por convección, buscando así dar el confort a los usuarios a través de estrategias pasivas y no estrategias contaminantes como por ejemplo el uso del aire acondicionado. Se busca también lo que es el desfase de las cubiertas para lograr así una correcta ventilación pulsada del espacio, y también se utilizan lo que son los corredores y los caleros bastante amplios que permitan brindar protección solar al espacio. A nivel de sostenibilidad tenemos varios elementos en los que ponemos o prestamos atención a la hora del planteamiento del proyecto. Número 1, se plantean lo que son las microredes de energía solar. Esta es una isla que está en pleno Punta Arenas, es decir, hay un sol muy abrasador, que si bien es cierto, ocupamos proteger a las personas, es una fuente de energía limpia y por ende se aprovecha en el proyecto. También hay aprovechamiento de lo que son las aguas residuales en las piezas sanitarias y también lo que son las aguas pluviales. Luego tenemos lo que es la implementación de elementos en las piezas sanitarias de bajo consumo y ponemos en práctica el concepto de economía circular. Esto quiere decir que lo que se produce tiene otro nuevo uso que vamos a ver más adelante. Y en específico tenemos también que el aire acondicionado es un uso sumamente limitado, que es únicamente para los espacios que tienen los cuartos eléctricos de las microredes de energía. Ahora sí, entramos un poco a cómo es que todas estas variables para que se logre un desarrollo sostenible en los 3 ámbitos social, económico y natural se plasman en la propuesta de diseño. En primera instancia tenemos que a nivel conceptual la propuesta lo que va a buscar es desarrollar nodos y recorridos, es decir, la experiencia del caminar. Al realizar el recorrido, lo que se busca es que las personas lleguen a un primer espacio, es decir, el lugar de bienvenida. A un segundo espacio, lo que es la parte del desarrollo comercial, y posterior a esto ir a un sector de servicios, lo que permita después de esto poder comunicarse con los senderos existentes y así continuar el recorrido por la isla. Posterior a la área de recepción, si se decide no asistir a lo que son el área comercial, se puede asistir a lo que es el centro de interpretación, que se conoce como el sector de aprendizaje, y posteriormente continuar el recorrido a lo que es el área patrimonial existente, o bien visitar el sector observación, que es una torre de observación que permite una visual 360 del sitio. Tenemos entonces lo que es la planta de conjunto, como se ven plasmados todos estos sectores en la propuesta.
Antes de empezar, una de las condicionantes o de las decisiones que se toman para el planteamiento del diseño es que la configuración estructural va a ser de madera laminada para que así sea fácil su ensamble en sitio, y también se toma la decisión de utilizar materiales autóctonos como lo es el uso de la piedra. También se utiliza lo que es el concreto prefabricado únicamente para los cimientos, pero que al ser prefabricado permite no consumir tantos recursos en el momento de la construcción. Por otro lado, tenemos lo que son los materiales menos utilizados, es decir, lo que es el uso del vidrio se limita por lo que son la presencia de las especies de fauna silvestre, y también se limita lo que es el uso de cerramientos livianos y el uso de metales por la condición de salinidad del sitio. En este punto es sumamente importante el hecho de que se toma la decisión de utilizar medidas estándar para así poder utilizar sistemas prefabricados que faciliten el ensamble en sitio. Entonces, al tomar esta decisión, hace más fácil el transporte, hace que tampoco se generen residuos de material y también hace que la cantidad de tiempo de la mano de obra dure menos. Ahora, vamos por los sectores. Hacemos un recorrido por el sector número 1, que es el sector de recepción y bienvenida, que comprende todo lo que son los muelles, el área de recepción, espacios generales como lo son el área de lockers y también de enfermería por cuestiones de evacuación. Y eso permite también visualizar cómo es que todos los espacios se van posicionando en el lugar correcto para así poder generar un espacio confortable para el usuario, pero también respetuoso con el medio ambiente, es decir, logrando un desarrollo social, un desarrollo económico correcto para el disfrute del turista y también un desarrollo medioambiental respetuoso. Si lo vemos a nivel de visualizaciones, podemos observar el uso de materiales locales, que es imperante o que es una regla durante todo el desarrollo del proyecto. Entonces, también tenemos lo que es el uso de pérgolas como estrategias pasivas que permiten la protección de las inclemencias del tiempo. Y también acá en esta otra visualización podemos observar cómo se colocan los paneles solares para cada uno de los sectores, permitiendo utilizar energía limpia. Por otro lado, se realiza lo que es la recolección del agua pluvial, en algunos casos para su posterior uso en las piezas sanitarias, y en algunos otros, como es el caso de este sector, se aprovecha luego en un jardín pluvial. Por otro lado, las luminarias también se plantean que sean solares en los recorridos entre los módulos. Y si vemos a nivel interno, tenemos lo que es el área de recepción, que permite vislumbrar nuevamente estos cerramientos permeables que facilitan la ventilación del espacio, siendo estrategias pasivas y evitando o eliminando lo más posible lo que son estrategias como el uso de aires acondicionados. Si pasamos luego al sector 2, que es específicamente el de desarrollo para la recreación y el comercio, vemos que el punto más importante y en el que vemos que es un desarrollo realmente pensando en la población y el desarrollo económico y social de la provincia de Punta Arenas, es que se descentralizan las oportunidades. Es decir, lo que se busca es que más personas tengan posibilidades, es decir, no se propone, un solo kiosco de comida, sino que se proponen 4 kioscos en los cuales 4 grupos diferentes puedan vender sus productos y así poder brindar alimentación y mayores oportunidades y beneficiar a mayor cantidad de personas. También en el sector de arriba, en el punto número 12, tenemos lo que es la venta de artesanías, y en el punto número 17 se ofrecen tours complementarios a las islas aledañas. Entonces, esto permite una centralización del comercio y que así más cantidad de personas se vean beneficiadas. Si lo vemos a nivel de corte, vemos cómo la propuesta es respetuosa con el entorno, es decir, utiliza, por ejemplo, los pilotes y así evita lo que es ser muy dañina con el entorno, digamos, respeta un poco la parte topográfica y también permite la permeabilidad del suelo, que eso permite también el hecho de que las aguas fluviales se vayan drenando poco a poco en el terreno. También se utilizan nuevamente lo que son las pérgolas para sombras, es decir, estrategias pasivas, y nuevamente vemos los canales de recolección y vemos cómo es que las cubiertas se proponen de forma tal que estas aguas fluviales puedan recolectarse para tener un segundo uso. Por otro lado, en las visualizaciones podemos ver nuevamente lo que es el uso de la ventilación natural a través de los cerramientos permeables, el jardín fluvial que permite digamos, el retardo del agua, ¿verdad? Y que se filtra de forma paulatina. Y también vemos cómo los senderos conectores entre los diferentes sectores son no solamente elevados para no impactar tanto la topografía, sino que también permiten el acceso universal.
Por otro lado, si vemos lo que es el área de comida, vemos también cómo se toma en consideración que sea un espacio abierto al ser varias personas que están reunidas en un mismo lugar para poder permitir la ventilación correcta del espacio, no aglomeraciones. Y también vemos cómo la recolección del agua pluvial no es un elemento que se esconde, no es un elemento que queda tras bambalinas, es un elemento más bien que se exhibe, como lo vemos en este canal pluvial que tenemos a la izquierda. Vemos también cómo los elementos que son necesarios que se implementaron, por ejemplo, como el uso de gaviones en la parte posterior, se utilizan también con un segundo uso, que es un área de estancia. Como sector 3, que es el sector aprendizaje, que corresponde específicamente a lo que es el centro de interpretación, tenemos lo que es 2 módulos. Un primer módulo, que es el de acceso principal, que tiene 5 salas, y un segundo módulo que consta de 4 salas anexas. El recorrido se plantea específicamente para que después de haberlo realizado pueda continuarse con el recorrido con el área patrimonial, y nuevamente se proponen 2 módulos justamente para que la incidencia en la topografía no sea tanta. Y además, si podemos visualizar en esta planta, las medidas son estándar, es decir, vamos a ver que se repiten 2.5 metros, 3.5 metros y 5 metros, para que así la estructura pueda ser prefabricada y ensamblada en sitio, disminuyendo la cantidad de recursos naturales que se necesitan para la elaboración de la estructura. Si lo vemos en elevación nuevamente, vemos cómo se respeta lo que es la topografía, y en este caso específico vemos en esta parte cómo es que se implementan lo que son los corredores y aleros muy generosos para que así podamos brindar de sombra al edificio y podamos brindar de confort a los usuarios, tomando en consideración también que esta es considerada un área de reunión pública. Por ende, también era necesario tomar en cuenta lo que era la altura, y justamente después de esa altura requerida por ser un espacio de reunión pública, se le agrega lo que es una cámara de aire que permite la evacuación del aire caliente en la parte posterior. Se mantienen lo que son los marcos estructurales de madera laminadas y los pilotes para la adaptación al terreno, que como ya mencioné anteriormente, también por ello es que se divide este sector en 2 módulos. Si lo vemos en visualizaciones, vemos como el material predominante es la madera, y también se mezcla con material autóctono del sitio, como lo es la piedra. Vemos cómo nuevamente tenemos los aleros amplios y los corredores, y también la búsqueda de la filtración paulatina del agua, y en otros casos la recolección de la misma, del agua pluvial. Si lo vemos de forma interna, tenemos algunos puntos importantes de mencionar, es decir, vemos como a pesar de que la madera es un material que se mantiene constante en toda la obra, también contrasta a nivel arquitectónico para el confort espacial, como algunos otros materiales como los son cerramientos livianos, y en la parte superior vemos como el cielo también presenta ciertas ranuras para permitir que el aire caliente suba y que posteriormente sea evacuado desde las cámaras de aire en la parte superior. Si pasamos al sector 4, que es el sector observación, es decir, el sector desde donde nosotros podemos visualizar de forma, digamos, en altura el sitio. Este se propone en diferentes niveles hasta llegar a una altura de 33.6 metros, y lo que permite es la visualización 360 grados de toda la isla. Este presenta un núcleo rígido que se propone también en cerramientos prefabricados, ensamblados en sitio, y si nos ponemos a pensar, también necesitamos lo que es un ascensor para el acceso universal, pero ¿cómo hacerlo de forma sostenible? Es decir, ¿cómo hacer que un ascensor utilice energía renovable? Es decir, nos alimentamos de los paneles solares antes propuestos, y también se propone un ascensor de freno regenerativo que permite también la producción de energía. Si nos vamos al sector 5, el sector 5 ya corresponde a lo que son los servicios y la investigación, y nuevamente vemos como el módulo se mantiene medidas repetitivas de 3.5 metros. Y además vemos como este módulo planteado también permite incorporar los diferentes sistemas del edificio en el diseño. Entonces, los tanques pluviales no quedan como un elemento aparte, sino que son involucrados o son agregados a lo que es el desarrollo arquitectónico. Aquí voy a mencionar acerca de la economía circular que también se propone en el proyecto. Como les mencioné anteriormente, tenemos espacios de venta de comida. La idea es que los desechos orgánicos producidos en estos espacios se composten en un área determinada para este fin, y posteriormente se utilicen en el punto número 9, que es una huerta sostenible que va a permitir también alimentar a su vez a lo que son los guardaparques que viven en la isla. Y por otro lado, lo que son las aguas residuales de los lavamanos y demás, se potabilizan a través, o digamos, se purifican un poco a través de lo que es una laguna de estabilización, que a través de varios canales con diferentes plantas acuáticas que permiten la purificación del agua,
se logra eliminar los patógenos negativos y así utilizarla en forma, digamos, de riego en esta huerta sostenible. Es decir, lo que se produce tiene un segundo uso, como lo son los desechos orgánicos y las aguas de los lavamanos y demás. Si lo vemos en visualización, aquí podemos observar la laguna de estabilización, que también a su vez es un elemento paisajístico llamativo, y también podemos observar lo que es la ventilación permanente, el uso de las dos cubiertas, mantenemos lo que es la cámara de aire en la parte superior y la madera como material predominante. También este es un elemento paisajístico que se le agrega con valor, digamos, a la propuesta para también dar mayor diversidad de espacios en los cuales los diferentes emprendedores, turoperadores y demás puedan desarrollar actividades. Es un anfiteatro natural, pero lo que busca es minimizar el impacto del mismo. Entonces, las graderías se adaptan a la topografía del terreno, buscando la mínima intervención, y se proponen especies de vegetación nativa que permitan no solamente brindar sombras, sino también de servir de pantalla al área donde se realizan las presentaciones. Esto justamente también buscando disminuir la cantidad de área construida. A nivel de conclusiones es importante recalcar cómo es que aporta o cómo es que el proyecto entonces realmente aporta un desarrollo o se compromete con un desarrollo sostenible. Entonces, en primera instancia, recordemos que el desarrollo sostenible tiene tres ejes: el social, el económico y el medioambiental, claramente. Entonces, a nivel social, el proyecto lo que busca es ampliar la cantidad de beneficiarios, es decir, descentralizando las oportunidades y dando la oportunidad a diversas personas, permitimos que más personas se vean beneficiadas y que el turista se sienta cómodo, recibido y con una mayor y variada oferta. Por otro lado, esto lo que permite es aumentar la capacidad turística del Parque Nacional también, y como lo vimos durante toda la presentación, lo que busca desde la parte conceptual hasta la propuesta del sistema estructural es una tropicalización e insertarse de forma respetuosa en el contexto, incidir lo menos posible y permitir que también haya sombra, confort y que el usuario se sienta cómodo en el espacio. Nos damos cuenta también que el proyecto es un proyecto independiente, funciona por él mismo, pero vale la pena mencionar que se potenciaría muchísimo más con el desarrollo de islas aledañas del Golfo de Nicoya. Esto permitiría que, como ya lo vimos anteriormente, un turismo de islas brinde una mayor y de mejor calidad oferta al turista que vaya a visitar, ya sea nacional o sea extranjero. Les agradezco muchísimo su atención, espero que haya sido de provecho y que tengan una bonita noche. Le damos las gracias a Maricruz Ramírez por su conferencia y le solicitamos, por favor, pasar a la sala principal para que le entreguen su reconocimiento. Muchísimas gracias, Maricruz, por la presentación. Es un pequeño presente de las comisiones. Y agradecerte muchísimo tu participación y felicitarte por ese gran tanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Recording in progress. Hola. A continuación tenemos la última conferencia de esta noche a cargo de Antonio Tadeo Turanzas Bernard, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas, la adaptación de una comunidad costera en Costa Rica ante el cambio climático. Le damos la palabra a Antonio Tadeo para que inicie su conferencia. Adelante. Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Voy a compartir allá.
Listo. Bueno, pues les vengo a presentar el proyecto de adaptación de una comunidad costera en Costa Rica ante el cambio climático. Hice un breve resumen, dividido en 4 puntos importantes, una introducción corta, explicando después la problemática, la propuesta de diseño, paisajismo y unas conclusiones. Aquí partimos a una introducción, viéndolo como la actualidad. ¿En qué época geológica nos encontramos el día de hoy? Actualmente nos encontramos en lo que se llama el Antropoceno. El Antropoceno es la etapa geológica en la cual se distingue por los rápidos cambios en los ecosistemas de todo el mundo. Vemos que a nivel global hemos perdido un gran porcentaje de la biodiversidad y principalmente en América Latina con un 94%. Esto me lleva a investigar sobre las políticas del Antropoceno de Jeremiah Burdi, el cual lo divide en 4 puntos importantes. El primero, providencial, que es esta visión de los primeros colonos de que Dios nos da estas tierras y estamos acá para usarlas y explotarlas. Tenemos una visión más romántica, el cual se diferencia como de estos paisajes divinos, de contemplación, estos paisajes que nos pueden tocar. Después, uno funcional, donde se cree que la naturaleza está para mejorar la vida del ser humano. Y al final, la ecológica, donde lo que no importa somos nosotros, los humanos. Y acá pasamos a la ubicación del proyecto, el cual se ubica en la provincia de Punta Arenas, en Cantón de Quepos. Acá recalcar que es importante analizar los diferentes sistemas, tanto de oceánicos como terrestres. Nos enfocamos primero en lo que es el aumento del nivel del mar. Encontramos que en Centroamérica tenemos la mayor cantidad de personas vulnerables ante este efecto. Hacemos un análisis de zona, divididos entre el paradigma, digamos, global, el paisaje tradicional y la diversidad biológica de la zona. Esto para entender las diferentes dinámicas que se encuentran en el local. Vemos una gran porción de tierras inundadas del 2020, 2050 y del 2050 2100, con un gran porcentaje de áreas en muy alto riesgo. Y no solo tenemos estos problemas de cambio climático, sino que también encontramos este cambio de la morfología de la isla, que en cuestión de 50 años estuvo dividida, y esto demuestra que estos procesos son rápidos y dinámicos y están en constante cambio. Pero las personas de la comunidad han vivido y han convivido durante estos años con estos cambios, por lo cual nos llegamos a plantear y pensar cómo hacemos para convivir y aceptar esas realidades, no verlas como problemas, sino como condiciones y oportunidades cambiantes. Pasamos entonces a la propuesta y al diseño. En esto nos enfocamos en 3 diferentes escalas principales, que es Quepos Punta Arenas, Isla Damas y la comunidad del Pucar. Cabe recalcar que aunque es un proyecto académico, tiene participación directa con los habitantes del Cocal. Se hace un proceso de diseños participativos para conocer las culturas, el estilo de vida, las tradiciones, para entender más de la zona. Aquí vemos que es una comunidad organizada que también comenta, aquí está, que también se encuentra en principales ecosistemas, y aquí hacemos un análisis de los 3 principales que se encuentran en la zona, o sea, el mar, la línea costera y el manglar. Todas estas se utilizarán para el proyecto que utiliza la adaptación basada en ecosistemas, la cual se define como el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como una estrategia más amplia
para adaptarse a los efectos del cambio climático. Entonces hacemos un adecuado diagnóstico de diferentes puntos, tanto la conservación de la masa y los flujos de energía, las funciones de lo natural, recursos locales, la participación de los actores, el diseño y la adaptación de soluciones, resistencia y resiliencia de la intervención y la adaptabilidad de la solución. En esto dividimos esos 3 ecosistemas en una diferenciación de capas, lo cual debe ser analizado para asegurarse una comprensión completa de la ecología del sitio y comprender tanto su biodiversidad como sus procesos de flujo de energías, materiales, entre otros. Llegando a esta diferenciación de capas, llegamos a un diagrama del sistema de apoyo para adaptación de decisiones, lo cual se encuentran las tipologías de las costas de todo el mundo. Y analizamos y determinamos el diseño geológico, determinamos la exposición de onda, la flora, la fauna, el rango de mareas, el balance de sedimentos y se determina el nivel de riesgo. Para representar estas estrategias, se realizó un plan maestro, el cual se divide en 5 importantes estrategias en el sitio, como es la movilización, la recuperación, la protección, accesibilidad y los proyectos comunitarios. Estas se extienden a través de todo el territorio y en estas tenemos en movilización lo que es la movilización de grandes viviendas que están en la zona de riesgo, enfrente de la costa, recuperación de este borde costero que ayuda a recuperar esta capa de resiliencia que tienen las costas, y la parte de protección, ayudándonos con arrecifes artificiales, barreras naturales adaptativas, accesibilidad, dando accesos a diferentes partes de la isla, y proyectos comunitarios como lo que son las viviendas, los centros educativos, entre otros. Acá vemos un ejemplo de lo que actualmente se encuentra en el borde costero, el cual lo cambiamos por barreras como estas láminas de zinc, por estrategias más eficaces, como la que veremos más adelante, para la protección de este borde costero, y la reubicación de las casas para una recuperación del ancho natural de las costas. En la parte de recuperación y protección, pasamos a la parte de los manglares, los cuales han venido afectados durante estos años por diferentes actividades antropogénicas, urbanizaciones, vías, carreteras, cultivos, en este caso cultivos de palma. Y pasamos entonces al análisis de estas capas, de la pérdida de zonas como el manglar. Entonces lo dividimos en planificación, implementación y evaluación. Estas con una asociación de tiempo a través de 5 años, como una asociación de árboles a 10 años, ya dando un tipo ecológico de bosque, y de 20 a más años, un bosque más consolidado. Para esta recuperación de manglares se utilizaron estrategias de restauración que se integran en aspectos sociales, económicos y ecológicos. Se consideran en diferentes escalas espaciales y temporales. En la planificación, la comunidad es informada del proyecto y se hace partícipe del mismo. Y se implementan talleres de capacitación y educación ambiental para la apropiación del ecosistema, ya que queremos que las propias personas de la comunidad sean gestores de estos servicios ecosistémicos. En la parte de protección y recuperación del borde costero, utilizamos los que son los troncos de coco, utilizando materiales locales de la zona, como lo que son el coco, las maderas, y lo cual hace un proceso de retención sedimentaria, el cual culmina con las mareas extraordinarias o
mareas en el litoral, donde retienen sedimentos y esos sedimentos se van acumulando y formando diferentes hábitats que se han ido perdiendo, principalmente por el aumento del nivel del mar, erosión, entre otros. Y vemos cómo se conecta esta recuperación del borde costero con lo que es la zona intermareal, la zona de fibra de cocos, que sería, llamémoslo, el control de erosión, y con caminos y senderos, el cual conecta todos estos diferentes espacios a través del borde, y la recuperación del ancho natural. Y se priorizan 3 diferentes medios, el cual son las bicicletas, los botes y los físicos como es de caminar. Entonces, en la parte de accesibilidad, vemos que se utiliza mobiliarios para ser utilizados como espacios de descanso, señaléticas, el cual se utilizan de manera educativa para identificar la flora y la fauna y los diferentes procesos que se dan en la costa, estructuras para diferentes hábitats y mobiliario, el cual multiuso, que me sirve para la disipación de ondas, si ocurriera una inundación o en diferentes temporalidades. Acá vemos otra zona, pero más cercana hacia el borde costero, el cual sigue utilizando este mobiliario multiuso, pero en este caso puede ser tanto para sentarse, descansar, también pueden ser para juegos de niños o disipación de la onda. Se aplican rampas donde facilita el acceso a estos espacios. Y pasamos al diseño de las viviendas, el cual toma en cuenta las tipologías que se encuentran de las llamadas casas bananeras, agarrando las principales características de adaptación al clima y cambiando ciertas, como lo que es las columnas. En este caso, se utiliza el aumento del área frontal expuesta al flujo, el cual me ayuda como propósito a la disipación de flujos como el agua y al mismo tiempo proporciona hábitats, los cuales se puede calcificar y fortalecer esas mismas columnas. Vemos también que se utilizan las aguas lluvias para algunos cultivos, plantas, entre otros. Las mismas viviendas son un proceso el cual ayuda y es conector de estos diferentes espacios, como lo que son los rutas principales, el camino de piedras. El espacio debajo de la vivienda se utiliza como activador económico familiar y los parques se transforman con diferentes mobiliarios. Se utiliza también módulos adaptativos o reutilización de elementos locales encontrados en el sitio y estos transformados a través de diferentes temporalidades. Entonces vemos que ya el mobiliario del parque ya no es mobiliario, sino que se convierte en piezas que pueden ser o pueden funcionar como parte de una arrecife artificial que de protección y de flujo y producción de diferentes especies. Entonces vemos que la vivienda no solo es una forma de adaptarse y proteger, sino que va cambiando a través, igual que las costas, a través de estas dinámicas costeras. Entonces podemos ver un paisaje actual donde hay invasión de escasez en el manglar, pocos accesos, sin parques o áreas de recreación, casas en la línea costera y sin ninguna protección. Entonces vamos a un paisaje proyectado, ayudándonos con la recuperación del manglar, parques naturales, las casas, áreas de recreación, recuperación del ancho natural, manejo de la línea costera y los arrecifes artificiales.
Entonces nos retomamos a una respuesta del diseño a través del antropoceno como respuesta adaptativa con diferentes estrategias de diseño. Uno de los principales papeles de los diseñadores o planificadores es el servir como interlocutores entre el medio y la sociedad, centrando el objetivo no solo en los valores ambientales y estéticos, sino también en la capacidad de autogestión y aprendizaje derivados de los procesos de implementación. Es importante comprender que las vivencias de las comunidades y así como el arraigo histórico que hay, tomarlo en cuenta a la hora de planificar en estas diferentes tipologías costeras. En estas estrategias de diseño se trabajan en conjunto para tomar el plan maestro como una estrategia territorial que integra la conservación y la restauración de los ecosistemas para brindar servicios que permitan a las personas adaptarse a los efectos del cambio climático. Muchas gracias. Le damos las gracias a Antonio Tadeo Turanzas por su conferencia y lo invitamos a pasar a la sala principal para su reconocimiento. Adelante, Antonio. Está en su casa. Gracias. Un pequeño reconocimiento, agradecimiento por la excelente presentación y un certificadito ahí. Agradecerle por su esfuerzo y disposición para compartir con nosotros su trabajo y a seguir. No sé si fue muy rápido, pero no se preocupe, ahí estuvo muy bien. Muchas gracias. Que pasen una buena noche. Un aplauso. Le damos nuevamente las gracias a todos los panelistas que estuvieron con nosotros esta noche. Damos por finalizado el primer día del Simposio de Construcción Sostenible, una respuesta al cambio climático. Le damos las gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy e invitarlos a participar de las conferencias que tendremos el resto de los días de esta semana. Tengan todos muy buenas noches.